Hola, en este video vamos a hacer unos ejercicios de derivación en donde vamos a combinar lo que es la regla de la cadena con algunas reglas que ya realizamos en videos anteriores, en este caso el producto y el cociente. Entonces, como primer ejercicio vamos a combinar lo que es la regla de la cadena con la del producto de dos funciones. Entonces tenemos este ejercicio en donde vemos que lo que debemos de observar es que la regla general a aplicar en este ejercicio es el producto de dos funciones, dado que tenemos un producto que sería esta función por esta segunda función que es un binomio elevado a una potencia. Entonces la regla general que vamos a aplicar es el producto de dos funciones. Entonces, para la fórmula, para el producto de dos funciones es la que está apareciendo en pantalla, en donde el primer factor de la multiplicación va a ser f de x y el segundo va a ser g de x, de tal forma que tenemos que primero identificar esas dos partes y derivarlas, ¿no? De tal forma que apliquemos la fórmula. Si nosotros vemos, va a ser f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Entonces nos falta calcular la derivada de g de x y lo que es la derivada de f de x. Entonces ese es el primer paso que debemos de realizar. Entonces ya identificamos f de x es x elevado a la 17. Entonces derivarla es fácil. Aquí, si nosotros recordamos, para derivar una variable elevada a una potencia, consta de dos pasos. El primer paso es multiplicar el coeficiente, que aquí no está, pero ya sabemos que es 1. Lo multiplicamos por el exponente, que sería 1 por 17, y ese sería nuestro nuevo exponente. Que es la parte de aquí, ¿no? Tenemos 1 por 17 es 17. Y para calcular el nuevo exponente va a ser 17 menos 1, nos daría 16. Y con esto ya tenemos la derivada de f de x, ¿no? Entonces la otra parte es g de x, que es 2x al cuadrado más 7, este binomio elevado a la 20ª potencia. Entonces hay que derivarlo. Ahora, para derivar esta parte vamos a utilizar lo que es la regla de la cadena, dado que es una potencia, ¿no? Un binomio elevado a una potencia, entonces tenemos que utilizar la regla de la cadena. Entonces, para utilizar la regla de la cadena, debemos identificar o tener tres elementos. Uno es n, que es el exponente. La otra es la base, que sería u, según la fórmula que acaba de aparecer aquí hace un momento. Y la siguiente, pues va a ser la derivada de u. Entonces, que es la que vamos a calcular. Entonces, la derivada de u, igual aquí es regla de aquí se deriva término por término. Entonces, el primero, que es 2x al cuadrado, para derivarlo es lo mismo que hicimos acá con el 17, sería 2 por 2, 4. Y al exponente le restamos 1, pues ya 2 menos 1 sería 1, ya no se escribe. Y la derivada de más 7 es 0, por lo tanto igual ya no se escribe. Entonces la regla para la regla de la cadena es esta que se muestra aquí en negritas. Entonces dice que cuando nosotros tenemos una potencia, para derivarla vamos a multiplicar n, que es en 20. La vamos a multiplicar por u, es u a la n menos 1, es decir, la función original, que es 2x al cuadrado más 7 a la 20. La vamos a escribir como está aquí, nada más que al exponente le vamos a restar 1. Entonces 20 menos 1 es 19. Por eso es que ya aparece aquí elevado a la 19. Y luego en la fórmula dice derivada de u. Ya la calculamos acá, que es 4x. Entonces multiplicamos por 4x.
Entonces aquí después de esto, que es la sustitución en la fórmula, entonces hay que simplificar o tratar de simplificar. Entonces aquí hay tres multiplicaciones expresadas. La primera es 20 por 2x al cuadrado más 7, este último binomio elevado a la 19. Entonces esa multiplicación no se puede realizar de forma directa por el 19 que tenemos de exponente. Entonces para poder realizar esa multiplicación primero tendría que calcular o desarrollar esta potencia de tal forma que desapareciera el exponente y entonces ya voy a multiplicar por 20. Nada más que pues eso es un proceso un poco largo y no lo vamos a decir que en el ejercicio pues no nos conviene hacer eso, va a ser un procedimiento muy largo. Entonces el objetivo es explicar cómo es que varias reglas de derivación se pueden juntar en un solo ejercicio. Entonces no se puede así directamente. Luego tenemos la multiplicación por 4x. Entonces esa multiplicación de 20 y el 4x, esa sí se puede realizar porque ninguno de los dos tiene un exponente como el factor que está aquí en medio. Entonces sí la podemos hacer. Entonces quedaría 20 por 4, sería 80. Y pues la x no tiene con quién multiplicar, entonces pasa directamente. Entonces quedando como se ve aquí. ¿Vale? Entonces todo este procedimiento que tenemos aquí abajo sirvió para encontrar g de x en nuestro procedimiento original o primero, que es el producto de dos funciones. Entonces esta regla de la cadena nos sirvió apenas para encontrar la derivada de g de x, que ya la tenemos aquí. Entonces, regresando a la función original, ahora sí voy a sustituir esta regla que es el producto de dos funciones. Entonces, sustituyendo, queda como sigue. Primero dice f de x, entonces f de x es x a la 17. Entonces es lo primero que vamos a ver aquí. Si vemos x a la 17, luego multiplica por la derivada de g de x, que sería esta parte, que ya tenemos aquí, que es todo esto. Luego más, y aquí está el más, g de x, que sería 2x al cuadrado más 7, el binomio elevado a la 20. Entonces ya lo tenemos aquí. Y por último, la derivada de lo que es f de x. Entonces ya lo tenemos acá, que sería 17x o 17 por x a la 16. Entonces, ya hicimos la sustitución. Voy a quitar esta línea porque me va a estorbar en la siguiente. Vamos a poner acá arriba. Ya está sustituido. Ahora, después de hacer la sustitución en la regla, lo que vamos a hacer es tratar de simplificar. Entonces, vamos a ver qué multiplicaciones sí se pueden realizar y cuáles se van a tener que quedar indicadas porque no se pueden realizar directamente. Entonces vamos a ver x elevado a la 17 por 80x. Esa multiplicación sí se puede realizar porque ninguno tiene un exponente acá arriba y aparte son de un solo término. Entonces aunque tuvieran exponentes sí se podría hacer la simplificación. Entonces esta primera multiplicación que se aprecia aquí sí se puede realizar. Entonces sería x a la 17 por 80x. Pues nos quedaría x a la 18. Entonces sería 80x a la 18. Recordemos que en una multiplicación aquí primero el exponente es 1, aunque no esté ahí sabemos que es 1. Y en una multiplicación se suman los exponentes, entonces 17 más 1 serían 18. Entonces quedando de esta manera, y después esta multiplicación que está acá, multiplica con 2x al cuadrado más 7, este binomio elevado a la 19. Entonces, esta multiplicación sí ya no se puede realizar porque aquí tenemos un binomio
y tenemos a la 19. Entonces tendré otra vez lo que les decía hace un momento. Si la quisiéramos realizar, tendríamos que desarrollar esa potencia de 19. Y pues otra vez volvemos a lo mismo, no es el objetivo y sería un procedimiento muy largo. Entonces, hasta ahí dejaríamos esta parte. Se dejaría hasta ahí. Ahora vamos con la siguiente parte, que es esta multiplicación de 17x a la 16 multiplicado por el binomio 2x al cuadrado más 7 elevado a la 20. Entonces, esa multiplicación igual no se puede realizar dado que tenemos un exponente 20 aquí afuera del binomio. Entonces igual tendríamos que resolver esa potencia para poder multiplicar con el 17x a la 16. Aquí debemos de hacer énfasis en dónde está el exponente. Si ustedes se dan cuenta, aquí el exponente solo es de la x y acá el exponente es de todo el binomio que tenemos aquí adentro del paréntesis. Entonces son cuestiones diferentes, vamos a decir que se manejan de manera diferente este tipo de expresiones. Entonces igual su significado es diferente, por eso es que llegamos a esa conclusión aquí. No se puede realizar esta multiplicación de forma directa. Entonces hasta ahí quedaría nuestra simplificación y el resultado pues es este que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces así quedaría. Y hasta ahí sería todo el procedimiento y eso sería la derivada. Entonces aquí pensé que lo había escrito de nuevo, pero pues no lo escribí, entonces ya se queda de esa manera. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio, que va a ser combinar la regla de la cadena con el cociente de dos funciones. Entonces tenemos un ejercicio en donde vemos aquí el cociente. Entonces de forma general, o sea, cuando nosotros tenemos un ejercicio, lo primero que debemos de hacer es ver cuál es la regla general que se va a aplicar aquí. Entonces la regla general es el cociente. ¿Por qué? Porque la regla de la cadena está dentro de lo que es la división. Entonces no podemos decir que la regla general es la regla de la cadena porque está dentro de otra operación. Entonces esa potencia está dentro de otra operación. Por lo tanto, la operación general pues va a ser el cociente. Entonces la regla del cociente es la que se muestra en pantalla. Si vemos, tenemos dos funciones, f de x y g de x. Y al igual que en el producto de dos funciones, tenemos que derivar cada una. Aquí vemos que está la derivada de lo que es f de x, y luego de acá de este lado está la derivada de g de x, ¿no? Entonces quiere decir que en un principio nosotros identificamos quién es f de x, ¿no? Es la parte de arriba. Entonces la parte de arriba va a ser f de x y la parte de abajo va a ser g de x. Entonces lo único que nos falta encontrar es g' de x, que es la derivada de g de x, y f' de x, ¿no? Entonces son los cuatro elementos que debemos de tener para aplicar la fórmula. Entonces vamos con el procedimiento. Entonces tenemos g de x y f de x. Entonces vamos primero con f de x. Entonces aquí tenemos nuestra primera parte, nuestra primera función, que es f de x, que sería x a la 20 menos 6. Entonces la vamos a derivar. Para derivar pues es término por término, ¿no? Entonces el primer término se aplica la regla de una variable elevada a un exponente. Entonces el procedimiento es encontrar un nuevo coeficiente, que sería multiplicar aquí, aunque no esté, es un 1, entonces 1 por 20, 20, x
y al exponente le restamos 1. Entonces 20 menos 1 sería 19. Entonces ya aquí está la derivada, que es 20x a la 19. Y luego vamos a derivar el segundo término, que es menos 6. Y entonces su derivada pues es una constante, su derivada es 0. Entonces ya no la escribimos. Ahora vamos con la función, lo que es g de x, que sería el trinomio 2x al cubo más 3x más 4 elevado a la 17, todo el trinomio. Entonces aquí tenemos un trinomio elevado a una potencia, entonces con solo ver esta parte que tenemos aquí dentro de la base de la potencia, un trinomio y un exponente acá, entonces nos dice luego es aplicar la regla de la cadena. Entonces para aplicar la regla de la cadena, vemos que aquí está la fórmula otra vez, la volvemos a escribir para que nos sirva de guía, ¿no? Entonces tenemos que identificar quién es n, que sería en este caso 17. Tendríamos que encontrar quién es u, que es la base de la potencia, que sería 2x al cubo más 3x más 4. Y por último la derivada de u. Entonces tenemos tres términos, los derivamos cada uno de forma independiente. Entonces primero vamos con el 2x al cubo, regla de variable elevada a una potencia, entonces sería 2 por 3, para encontrar el nuevo coeficiente sería 6, y para encontrar el nuevo exponente sería 3 menos 1, 2, quedando de esta manera, 6x al cuadrado. Lo que sigue es una función lineal, entonces derivar una función lineal solo le quitamos la variable y queda el coeficiente con el signo, que sería más 3. Entonces nada más le borramos la variable o se la quitamos y ya está derivada. Y por último la derivada del más 4, en este caso es 0, por lo tanto ya no lo escribimos. Entonces ya tenemos nuestros tres elementos que nos está pidiendo la fórmula. Entonces ahora la aplicamos. Entonces sería primero n, que es 17. Entonces 17 que multiplica a la función original, que es el trinomio elevado a la 17, nada más que le vamos a restar 1. Entonces sería a la 16. Entonces tenemos el trinomio tal y como está, que es el valor de u, elevado a la n menos 1, es decir, 17 menos 1, 16. Por la derivada de u, que es esta que encontramos en el paso anterior, que es 6x al cuadrado más 3. Entonces tenemos aquí una multiplicación con tres factores. Verificamos como siguiente paso si se puede simplificar. Y vemos que tenemos una primera multiplicación que es 17 por el trinomio elevado a la 16. Entonces, como igual en el ejercicio anterior, esto no se puede realizar por el exponente general, que es 16. Entonces ahora verificamos el 17 por 6x al cuadrado más 2. Y en este caso, como no hay un exponente general del binomio, esta sí se va a poder realizar. Entonces esta se va a componer de dos multiplicaciones. Primero 17 por 6x al cuadrado y después 17 por el más 3. Entonces la vamos a hacer. Entonces 17 por 6x al cuadrado va a ser 17 por 6, nos da 102. Y la x al cuadrado se pasa dado que el 17 no tiene variable. Entonces después sigue 17 por 3, nos da 51, entonces va a ser más 51. Y aquí ya no podemos hacer nada, entonces ya queda g de x como la derivada es esa expresión que acabamos de encontrar aquí. Entonces ya con eso tenemos nuestros cuatro elementos para aplicar el cociente de dos funciones. Entonces aquí tenemos la fórmula. Entonces vamos a sustituir nuestros elementos que acabamos de encontrar en la fórmula. Entonces queda como sigue. Primero g de x. Entonces aquí está. Por la derivada de f de x, que lo pusimos aquí, que es 20x a la 19. Después menos, aquí está el menos, f de x, que es x a la 20 menos 6, que ya lo escribimos aquí. Y por último g de x, ¿no? Que es esta expresión larga que tenemos en esta parte. 102x al cuadrado más 51 por
el trinomio de 2x al cubo más 3x más 4 elevado a la 16. Entonces, ya tenemos esa parte, ya nada más nos falta en la parte de abajo, que es g de x al cuadrado. Entonces g de x otra vez lo volvemos a poner aquí en la parte de abajo, pero va a estar al cuadrado tal como aparece aquí, ¿sale? Entonces, ahora ya que está la sustitución, que si nosotros encontramos los 4 elementos y no nos equivocamos, sustituirlos en la fórmula ya es muy fácil, porque nada más es ir ubicando cada elemento dentro de la fórmula y ya quedó. Entonces este es un paso sencillo, ¿no? Siempre y cuando pues no nos equivoquemos. Ahora lo siguiente es ir tratando de simplificar, ¿no? Entonces vamos a ver en esta primer multiplicación que tenemos de 2x al cubo más 3x más 4, este trinomio de la 17 por 20 x a la 19 es una multiplicación que no se puede realizar. Entonces se va a tener que dejar así. Por algo que le llamamos a lo mejor estética matemática, lo vamos a pasar nada más acá al principio para que vaya como en orden, ¿no? Primero el exponente más pequeño y después el exponente grande. Entonces en esta primera parte no se puede realizar nada. En esta segunda parte tenemos x a la 20 menos 6, que multiplica otro binomio que es 102x al cuadrado más 51. Entonces estos dos binomios sí los vamos a poder multiplicar, dado que ninguno tiene un exponente general, pero con el último trinomio elevado a la 16 ya no vamos a poder hacer nada. Entonces se va a tener que quedar indicado. Entonces aquí tenemos un binomio por un binomio, son 4 multiplicaciones. Va a ser el primero del ahora sí que el primer término del primero por el primero del segundo, primero por el segundo del segundo, y luego nos vamos al segundo por el primero del segundo y el segundo por el segundo, ¿no? Son 4 multiplicaciones que debemos de realizar, quedando de la siguiente manera. Entonces ya dijimos en esta primera parte, nada más los cambiamos de lugar. Después de aquí del signo menos hicimos la multiplicación. X a la 20 por 102x a la 2 sería 102x a la 22, dado que se suman los exponentes, 20 más 2, 22. Y luego x elevado a la 20 por 51 nos da 51x a la 20. Después menos 6 por 102x al cuadrado, entonces va a ser menos 612x al cuadrado. Y luego menos 6 por 51 nos va a dar menos 306. Entonces ya está la multiplicación, aquí está. Ya no hay simplificación, dado que tenemos diferentes exponentes. Y acá tenemos el trinomio elevado a la 16, que ya no se puede hacer nada ahí. Por último, nada más en el exponente vemos que tenemos un 34. Y eso es porque tenemos una potencia que es 10 elevado a la 17 y luego lo elevamos al cuadrado. Entonces cuando tenemos una potencia de potencias, entonces la regla que se aplica es que multiplicamos los exponentes. Entonces 17 por 2 nos va a dar 34. Entonces por eso tenemos este 34 y con eso simplificamos los dos exponentes que teníamos aquí en la parte de arriba. Entonces eso sería todo en cuanto a los ejercicios. Espero que haya quedado claro. Ya no nos detuvimos a explicar con detalle las reglas adicionales que se aplicaron dentro de cada ejercicio, ¿no? Dado que damos por hecho que eso ya lo vimos en los anteriores videos, y pues ya no es necesario estar explicando con detalle cada una de las reglas, ¿no? Entonces la finalidad de estos dos ejercicios fue ver que las reglas se pueden combinar muchísimas en un solo ejercicio, ¿no?
Por ejemplo, aquí combinamos cociente, regla de la cadena, suma y resta de funciones, y aparte las reglas básicas de derivación, que es derivada de un cociente, derivada de una función derivada de una función constante, derivada de una función lineal, derivada de una variable elevada a una potencia. Entonces vemos que aplicamos pues sí, varias fórmulas, ¿no? Las tres básicas, cuatro básicas, con la regla de la función identidad. Luego aplicamos suma y resta de funciones, ya van 5, cociente 6 y regla de la cadena son 7. 7 reglas aplicadas a un solo ejercicio. Entonces, con esto igual volvemos a recalcar que en los temas de matemáticas siempre hay que ir de lo más fácil a lo más rápido, más difícil, perdón. Entonces, debemos de empezar a derivar funciones constantes, funciones lineales, variables elevadas a una potencia, y de ahí vamos aumentando el nivel de dificultad para que sea más fácil entender cada uno de los ejercicios, ¿no? Si nosotros queremos hacer un ejercicio luego como este que tenemos aquí, pues nos va a ser muy difícil, ¿sale? Entonces es todo, muchas gracias.